Buenas tardes a todos. Yo soy Diego Cid, soy ingeniero informático. Estudié, como alguno del público, en estas clases. Entonces, bueno, siempre es una alegría el volver aquí y estar ahora un poco del otro lado, ¿no? Yo llevo ligado al desarrollo de software desde hace más de 20 años y casi todos ellos he estado centrado en administraciones públicas. Por tanto, con toda esa experiencia, allá por 2018 me embarqué en una aventura emprendedora que se llama CQ Solutions, con la que el objetivo es facilitar a todos los ciudadanos el poder realizar trámites online o firmar documentos desde sus dispositivos móviles, ¿vale? Y a lo mejor os pensáis, ¿por qué este tío viene a hablar de Apple en una conferencia de un DevFest de Google? Bueno, porque está muy relacionado con lo que hay en Google y lo que no hay en Apple. Entonces, lo que he hecho, las aplicaciones que he hecho están desarrolladas para Google y también para Apple. Entonces, bueno, por eso quería hacer un poco la comparativa de las diferencias y que vierais hasta dónde se puede llegar. ¿Qué os voy a contar hoy? Bueno, para empezar, quiero hacer unas pequeñas pinceladas sobre certificados digitales. Seguro que los que sois aquí y desarrolláis software ya tenéis mucha idea, pero por si hay alguno que tiene un concepto de estos más perdidos, pues partir de una misma base todos, ¿no? Después, una vez que sepamos cómo funcionan los certificados digitales y qué nos ofrecen, os voy a contar un poquito qué tipos de firmas hay y cuáles son los distintos dispositivos seguros para poder utilizarlas. Y con todo este contexto veremos cuál es, desde mi punto de vista, la opción más completa y más segura para poder identificarnos o firmar documentos, que como spoiler ya os imaginaréis que yo pienso que es el DNI electrónico. Entonces, os cuento un poquito cómo funciona el DNI electrónico, cómo lo podemos utilizar en dispositivos móviles y, por último, quiero terminar con la librería que he desarrollado para que desarrolladores del ecosistema de Apple puedan utilizar el DNI electrónico en sus aplicaciones, que hasta ahora solo lo podían hacer desarrolladores de Google. Los certificados digitales. Primero, ¿qué son? Seguro que lo tenéis muy claro, pero es un documento electrónico que es validado por una autoridad certificadora y que vincula nuestra identidad con una clave criptográfica, ¿vale? Eso es un certificado digital. ¿Oye? Ahora me ha cogido de más. Eso es un certificado digital. Entonces, para los que os gustan las pantallas negras y las líneas de código, cualquiera con un ordenador y 2 comandos se puede hacer un certificado digital en su casa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo hacer un certificado digital diciendo que soy Manolo García y eso va a funcionar para acceder a la agencia tributaria. No. ¿Por qué? Por el concepto de la autoridad de certificación. En España, normalmente, las que utilizamos en el día a día son la FNMT y la Dirección General de Policía. Entonces, ellos son los que aseguran que esa identidad es correcta. Os voy a hacer un símil de la vida real. Habéis venido aquí, algunos me conocéis, otros no, pero os han dicho que soy Diego Cid y que vengo a daros una charla de esto porque sé mucho de esto. Vale. Y todos os lo creéis. ¿Por qué? Porque la gente de Google DevFest os está diciendo esto. Entonces, ¿quién es la que está actuando como autoridad de certificación? Es Google. Google es quien dice que yo soy quien digo ser. Entonces, ese es el concepto de la autoridad de certificación. Y las sedes electrónicas, las plataformas, los validadores de firmas confían en una serie de autoridades certificadoras. Si vas con un certificado que ha emitido esa autoridad certificadora, van a confiar en ti. Si vas con uno que has creado tú y que no tiene una autoridad de certificación por detrás, no van a confiar y no te van a dejar acceder. ¿Cómo funcionan? Los certificados digitales funcionan con el concepto matemático de las claves asimétricas. Tenemos una clave privada que solo la sé yo, está guardada en mi dispositivo y no sale de él, y la usamos para firmar o descifrar. Y en el otro lado hay una clave pública que podemos compartir con cualquiera y que utilizamos para verificar lo que se ha firmado o para cifrar datos.
¿Cuál es la gracia de esto? Es que lo que se cifra con la clave pública solo se puede descifrar con la privada y lo que se cifra con lo que se firma con la privada solo se puede verificar con la pública. Y a partir de una clave no podemos obtener la otra, ¿vale? Entonces, cuando firmamos un documento electrónicamente, dejamos un rastro en el documento y metemos la parte pública del certificado. Entonces, cuando alguien quiere validar si ese documento se ha firmado correctamente, lo que hace es, con la parte pública, puede verificar que la firma se ha hecho con la privada y solo si lo ha hecho la privada va a poder verificarlo. Entonces, aseguramos que el que firma es quien dice ser. Y al revés, cuando nos conectamos con una página web, por ejemplo, nos tiene que mandar un secreto para que nosotros nos identifiquemos. Si lo firman, si lo cifran con la parte pública, saben que solo yo con la parte privada voy a poder descifrarlo y voy a poder acceder a él. ¿Vale? Eso es un poco el juego de los certificados y cómo funcionan y por qué nos ofrecen seguridad. Y todo esto, ¿para qué sirve? Bueno, pues nos permiten garantizar confianza en entornos digitales, que nos fiemos de quién está al otro lado. En este punto no quiero que penséis solo en personas. Pensar que la comunicación entre servidores al final va certificada, si no, tenemos un problema. No vamos a hacer transferencias entre dos bancos si no están seguros de quién está hablando, ¿vale? Eso todo va con certificados por debajo. Permiten lo que estamos hablando, la identificación a distancia. Yo puedo hacer un trámite, como os contaba antes, con la agencia tributaria, puedo presentar la declaración de la renta y saben perfectamente que soy yo quien me he identificado. Evitan la presencialidad. Veo que sois todos muy jóvenes, menos alguno por aquí, pero hace unos años, cuando teníamos que meter a los niños en el colegio, por ejemplo, o para pedir el carnet del autobús, te pedían un certificado de empadronamiento. Pues antes había que irse al ayuntamiento, hacerse una cola de unas cuantas horas a veces y te daban el certificado. Veo que alguno se ríe, le ha pasado, pero ahora, como no tenemos que hacer eso, por ejemplo, los que sois de Ourense, en la sede electrónica del Concello de Ourense, clicas allí con tu certificado digital y te descargas el volante de empadronamiento. No tienes que esperar. Entonces, bueno, eso nos agiliza muchísimo y en situaciones como la del COVID es imprescindible. Y cuando hablamos de firma digital de documentos, nos aseguran la integridad, es decir, que nadie haya alterado el documento, y la autenticidad, que ese documento, o sea, que la firma es auténtica, que he sido yo el que lo he firmado. Entonces, a nivel de operaciones, ¿qué nos permiten los certificados? Pues nos permiten identificarnos para hacer trámites online y nos permiten firmar. Esto es, al final, las operaciones sencillas que nos permiten hacer son estados. Y al final todo se resume en una firma, ¿eh? Ahora, una vez que sabemos cómo funcionan un poco los certificados, os voy a hablar de algo que genera muchas dudas, que son los tipos de firmas. Y después, al hilo de esto, qué dispositivos seguros existen y cómo podemos llevar los certificados de forma segura en nuestro día a día. Según EIDAS, EIDAS es la entidad europea que regula el uso de certificados y firmas electrónicas. Una firma simple es la que anexa unos datos electrónicos al documento. Como ejemplos, pues hacer un trazo. Lo típico que os dicen, firmarme un documento y ponerle un dibujito, hay un garabato. Bueno, eso es una firma simple, es la más básica de todas y eso no equivale a una firma manuscrita, ¿vale? Porque ese dispositivo no tiene, no almacena presión, no almacena grosor del trazo, etcétera. Esto es, como se diría en otros entornos, un quitamultas, ¿vale? Para algo que no tenga mucho valor, para decir que fuiste tú el que tal, bueno, nos podría valer. Después, en elementos más seguros, necesitamos una firma avanzada, que aparte de añadir ciertos datos, lo que hace es vincula a quien firma de forma única con esa firma. Es decir, sabemos que ha sido él el que ha firmado. Nos permite identificarlo. Lo que hablábamos antes de que la identidad y la clave van en el certificado, pues nos permite identificar que esa persona. La firma ha sido generada por algo que solo está en poder del que firma y detecta modificaciones en el documento. Entonces, con lo que os he contado antes de los certificados, os imagináis
que el ejemplo típico es una firma con un certificado de software, que lo descargáis de la FNMT. Pero también es muy importante, está cualificada en este tipo de firma, una firma biométrica con tabletas tipo Wacom. No sé si os ha pasado, porque hace mucho que no voy al banco. Antes en los bancos, cuando teníais que firmar algo, os ponían una tabletita pequeñita y firmabais con ellas. Esas tabletas sí que almacenan presión, grosor, velocidad de la firma, es decir, ciertos datos, algo que está muy de moda hoy en día, ciertos datos biométricos, que esos los recopilan y los guardan en un documento. ¿Cómo? Firmados con un certificado digital del proveedor de la tarjeta, o sea, de la tableta. Entonces, al final, por detrás va una firma electrónica, ¿vale? Con un certificado. Y por último, la que tiene más validez, esta es la que se asimila a una firma manuscrita, es la única que tiene la misma validez que una firma manuscrita, es la cualificada. A todo lo que nos dice la avanzada, le añadimos que tiene que ser, ese certificado tiene que ser generado dentro de un QSS, que es un dispositivo de almacenamiento seguro criptográfico, y el certificado tiene que ser cualificado. ¿Qué ejemplos hay? Pues en tarjeta criptográfica, puede ser el DNI o, por ejemplo, la FNMT emite certificados también en tarjetas criptográficas. Los abogados tienen unas tarjetas con sus certificados también. Pueden meterse en una llave criptográfica. Bueno, pueden meterse, no, perdón. Tienen que ser generados en una llave criptográfica, que esa es la diferencia, os cuento ahora. Que son estas tipo llaves, por eso se llaman llaves. Son como una llave que tienes en el llavero, que es un USB que puedes conectar. O algo que está muy de moda hoy en día, que son los certificados en la nube en un dispositivo de almacenamiento seguro. Entonces, con estos tipos de almacenamiento, de dispositivos de almacenamiento seguro criptográfico, son con los que conseguimos obtener una firma cualificada, que es la de mayor seguridad. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues la tarjeta criptográfica. El ejemplo típico de la tarjeta criptográfica es el DNI. ¿Qué tenemos que tener? Pues nos obliga a tener una conexión con un lector, con un chip, o mediante NFC. Necesitamos que el ordenador, el móvil, el equipo en el que se quiera conectar a él, tiene un software específico, unos drivers, una aplicación, lo que sea. ¿Y qué tiene como principal ventaja? Bueno, aparte de la tecnología que tiene, es que toda persona española mayor de 14 años tiene un DNI electrónico, ya tiene un certificado. En la llave criptográfica, el típico ejemplo son las llaves Yubico, también tiene una conexión USB o NFC. Su principal ventaja es que son compatibles con cualquier sistema operativo. Tú enchufas una llave en un Windows, en un Mac, en un iPhone y la detecta, la reconoce y puede utilizar sus certificados sin que tengas que instalar nada. Pero el problema es que las llaves tienen un coste. Igual que el DNI, pero como el DNI nos obligan a pagarlo, pues ya lo tienes pagado. Y por último, el tema de los certificados en la nube. Nosotros hemos trabajado en nuestras aplicaciones con un prestador de servicios de confianza que se llama ANF, como la FNMT, pero en privado, básicamente, por reducirlo. No necesitamos conexión física con el certificado en este caso, porque al estar en la nube, no necesitamos una conexión física, pero sí que necesitamos una integración con el prestador de servicios de confianza para, desde nuestra aplicación, poder firmar un documento con ese certificado. Por lo mismo, es independiente del sistema operativo, por lo tanto, todo esto es muy transparente, pero ¿qué pasa? Las integraciones son muy limitadas porque te tienes que integrar con el prestador de servicios de confianza. Un ejemplo de esto es hace unos años el Ministerio sacó clave firma. Clave firma te genera un certificado en la nube que puedes utilizar. Creo que a día de hoy he contado que se pueden hacer 5 trámites contados con clave firma. Entonces, bueno, si no hay unas integraciones, si no hay, no se puede utilizar. En nuestras aplicaciones nos hemos integrado con los certificados en la nube de ANF y puedes sacar tu certificado con ANF y lo utilizas desde nuestras aplicaciones para firmar. Entonces, con todo esto que os he contado, ¿no? Poniendo pros, contras, ventajas, desventajas, la seguridad, en los 3 niveles la seguridad es la misma. ¿Qué utilizaríamos? Bueno, yo, mi opinión, luego os preguntaré a vosotros,
Mi opinión es que podríamos utilizar el DNI electrónico, que es muy seguro y es muy completo. ¿Pero qué problema tiene? Por eso enlazo, por eso vengo a hablar un poco de Apple aquí, porque lo enlazo en este punto. Para Google sí que existen una librería que permite a los desarrolladores utilizar el DNI electrónico con un componente en desarrollos de Android, pero en iOS no existe. Y en macOS, en los ordenadores Apple, sí que existe un driver para utilizar el DNI, pero no sé si alguno sois usuario de Mac, ¿no? ¿Lo has intentado alguna vez? Bueno, es un infierno la configuración y solo puedes utilizar Firefox. No puedes utilizar ningún otro navegador. Entonces, estos dos elementos, estas dos barreras, yo las he eliminado. He creado un componente para que desarrolladores puedan utilizar en aplicaciones iOS y he creado una aplicación que la instalas en un Mac y puedes utilizar el DNI con cualquier navegador. ¿Por qué, hablando del DNI electrónico, considero que es la mejor opción? Uno, por la seguridad. Ahí estaría empatada con las otras tres que os he contado, porque, bueno, como contiene certificados cualificados y el DNI es un dispositivo seguro de almacenamiento criptográfico, pues ofrece la posibilidad de firma cualificada. El despliegue, como os conté antes, todo ciudadano español mayor de 14 años tiene un DNI electrónico. Entonces, no tienes que comprar nada, ya lo tienes en el bolsillo, solo tienes que activarlo. Y la tecnología que tiene, pues una tecnología muy potente. Cumple el estándar ICAO, que es el estándar de la aviación internacional, que tienen los pasaportes y, por tanto, los datos que tienes en el DNI se pueden leer de forma automática por NFC o incluso con OCR y los puedes recuperar sin posibilidad de alterarlos porque están firmados por otra vez con un certificado electrónico, por el emisor, en este caso la Policía Nacional, por el emisor del DNI, y entonces la información es verídica. Y aparte tiene una doble interfaz, desde el DNI 3.0, que seguramente todos tenéis ya el 3 o el 4, podéis enchufarlo a un lector o lo podéis utilizar con NFC con el móvil. Como os contaba, yo creo que la mejor opción es el DNI electrónico, entonces voy a profundizar un poco en cómo funciona y las posibilidades que hay a día de hoy. Las características, lo que os comentaba un poco, ¿no? Cumple el estándar internacional de aviación que contiene unos grupos de datos. Aparte de los datos en claro que tenga, que son el nombre, el DNI, el datos del padre, de la madre, todos estos datos tiene imágenes y datos biométricos. Contiene la huella digital, a esa no se puede acceder, solo puede acceder la policía, pero sí que tiene tu imagen y tiene la firma. Por tanto, con reconocimiento facial, que hoy lo tenemos al orden del día con la IA, con reconocimiento facial puedes identificar a alguien solo con el DNI electrónico y su cara, no tienes que utilizar los certificados. Sería posible técnicamente, vamos, después las normativas nos lo tienen que permitir. Y contiene dos certificados, uno de autenticación y otro de firma. Aquí hay algo que la gente no sabe y que es muy importante. Los menores de edad no tienen generado el certificado de firma. Por eso un menor de edad con el DNI electrónico no se puede sacar el certificado electrónico, ¿vale? Porque no funciona ese certificado. Cuando tienen la mayoría de edad pueden generarlo. Y después, algo que me canso de decir siempre, os vais a reír de mí, porque sois técnicos y sabéis un poco de esto, los certificados nunca se sacan del DNI. Es que yo he visto artículos de instala tu certificado del DNI electrónico en tu ordenador. No, no puede ser. El ministerio, cuando sacó la aplicación de Mi DNI, vas a poder llevar tu DNI en el móvil y dejar tu DNI en casa. Vale. Y vas a poder hacer trámites sin tu DNI. Entonces no es el DNI. Los certificados no salen de él. Como es un dispositivo criptográfico, la parte privada no sale de él. Y es seguro, es cualificado, porque nunca ha salido de él. Si tú coges un certificado electrónico de software de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
y lo metes en una llave criptográfica de las que os decía antes o en una tarjeta que se pueden meter certificados, no es cualificado porque el certificado se ha expedido fuera de ese almacenamiento, ¿vale? Entonces, ahí está la seguridad, nunca ha estado fuera. ¿Por qué esta exigencia? Porque el punto débil de la tecnología al final somos las personas. Entonces, si tú te lo has descargado en algún momento, existe la posibilidad de que te lo hayan robado, se lo hayas dejado a tu primo, no sé qué. Entonces, por eso no puede ser cualificado, nunca. Solo si se genera dentro del dispositivo. Y bueno, como os comentaba antes, tiene esta doble interfaz. A nivel de comunicación, cuando utilizamos el DNI en un dispositivo móvil, ¿qué pasos tenemos que seguir? Esto ya pensando en que algunos o la mayoría sois desarrolladores y queráis jugar con algo de esto, ¿qué pasos tenemos que seguir para poder utilizar el DNI? Bueno, pues primero tenemos que poner la aplicación, y digo aplicación porque no puede ser el navegador no puede acceder directamente al NFC a día de hoy en los dispositivos móviles. Tendríamos que poner la aplicación a escuchar NFC, para esto tenemos que indicar en el pelisto, en el Android Manifest que utiliza NFC, y establecer el canal PAZ. Es decir, ¿qué es el canal PAZ? Bueno, pues es un canal de seguridad que tienes que establecer poniendo el código CAN, que es un numerito que está abajo a la derecha, para que no venga cualquiera con un teléfono, lo acerca a tu cartera y te lea el DNI, ¿vale? La conexión para leer los datos, tienes que meter ese código que está escrito. Una vez tengamos ese canal, podemos leer los datos públicos, lo que os comentaba antes, foto, datos personales, etc. Y si queremos utilizar los certificados, tenemos que pasar por un proceso de establecimiento de canales seguros, donde ahí sí que nos pide el PIN, y al finalizar ese procedimiento podemos enviarle una solicitud de firma al certificado del DNI. Si queremos firmar varios documentos, si queremos hacer varias peticiones de acceso, lo que sea, tenemos que repetir los pasos 4 y 5. Los canales seguros se establecen cada vez que haces una firma, por seguridad. ¿Qué soluciones oficiales existen a día de hoy? Bueno, a día de hoy, y os voy a hablar del 2023, que fue cuando surgió la idea de hacer esto, de la librería. Existen ya desde hace años los drivers para Windows, Linux y Mac, pero como os comentaba antes, el de Mac es un horror, es un infierno. Si no me creéis, buscáis y vais a ver la cantidad de entradas que hay en Internet de cómo configuro el DNI en Mac. Y lo comparáis con las que hay en Windows y veréis que algo hay. A nivel de aplicaciones oficiales, antes de 2023, que fue cuando conseguí terminar la librería, la aplicación de mi DGT, de Clave, de la agencia tributaria y de Sergas Móvil, ya que estamos en Galicia, vamos a hacer un poquito de publicidad de la casa, permitían el acceso a ellas, pero solo en Android, no en iOS. ¿Por qué? Pues como os decía antes, no existe un componente que lo permita y hasta aquel momento la FNMT no sabía cómo hacerlo. En 2023, un poquito después de que consiguiera terminar con la librería, la FNMT sí que en su aplicación para descargarse el certificado permite descargarse el certificado con DNI electrónico. Pero su aplicación permite firmar documentos y no permite firmarlos con el DNI electrónico. Si lo saben utilizar, ¿por qué no lo permiten? ¿No? Son cosas de estas que te preguntas y que no entiendes. Y a día de hoy, la aplicación de Xunta.eu, no sé si alguno la utilizáis, permite utilizar el DNI electrónico para acceder en Android y en iOS. En iOS es porque utilizan mi librería. Entonces, bueno, este es un caso de éxito de que la librería se utiliza en el mundo real. Y pongo ahí entre interrogantes. ¿Y mi DNI, que es para llevar el DNI en el móvil? Pues curiosamente, mi DNI no lee el móvil. O sea, no lee el DNI. Es súper curioso. La aplicación para llevar el DNI en el móvil que nos ofrecen no lee el DNI. Tienes que registrarte en una web para que suban tus datos a un servicio en la nube y la aplicación de mi DNI con un API REST consulte esos datos. Cuando tienes toda la tecnología en el DNI para hacerlo. Es curioso cuanto menos. No tengo que daros mi opinión.
Y por último existe el componente de DNI Droid, que es la librería de la fábrica. Bueno, no os lo he dicho, la podéis encontrar en la página de DNI electrónico de la Policía Nacional, ¿vale? Me quedáis ahí al revés de ese lado, me voy a poner un poco para aquí, que si no parece que solo miro para aquí. Vale, esa la podéis encontrar, es gratuita, la podéis utilizar sin ningún tipo de problema. Existen unas aplicaciones de ejemplo, están en Java con Android Studio de la versión del Pleistoceno, como diría mi niño, pero bueno, existen, ¿vale? ¿Cuál es la arquitectura del DNI electrónico? Este dibujo no me lo he inventado yo, este dibujo está en la documentación oficial, que está en esa web, ¿vale? Hay una capa de alto nivel que estaría por debajo de nuestra aplicación, que es la que nos permite enviar las instrucciones APDU. Me he puesto un poco técnico, las instrucciones APDU son instrucciones en hexadecimal que le tienes que pasar al DNI electrónico para que te diga, y ahora me lees el certificado, y ahora te pones en esta posición, envías una instrucción de firma, recuperas el resultado. Todo ese tipo de instrucciones. Muy divertidos, os lo digo por experiencia. Esas serían las que recogería de la aplicación y a través de las capas o de NFC o de USB se conectaría con la capa de bajo nivel en la que estaría la comunicación con la tarjeta, con el DNI. Como os dije antes, se llama DNI Droid, desarrollada por la FNMT, basada en una librería que tenéis en GitHub, que es JMulticar. Si tenéis curiosidad y queréis verla, esa existe y podéis jugar con ella y utilizarla directamente y haceros vuestro propio DNI Droid. Técnicamente es posible. Y solo está disponible para Android nativo. Si utilizáis pues Flutter o Capacitor o lo que sea, tendríais que curraros vosotros la forma de meterlo en un plugin para utilizarlo. Y como es también súper interesante, la última actualización de la librería es de mayo de 2023 y no está mal el año. Entonces, con todo esto, yo vi la utilidad de crear una librería para Apple. Bueno, que no he hecho la pregunta, la tenía ahí preparada. ¿Cuántos de aquí utilizáis iPhone? Vale, pues a todos que podemos poner un 20% de los que están aquí, que es lo que dice Apple que en España utilizan iPhone. Pues un 20% de la población española no tiene la capacidad de utilizar, o no tenía la capacidad de utilizar el DNI en el móvil porque desde el gobierno no se quiso, no se pudo o no se supo, no vamos a ser mal pensados. No, lo digo completamente en serio. Joder, hay veces que no es que no se quiera, sino que no se sabe. No pasa nada. Pues todo ese porcentaje de la población no lo podría utilizar. Entonces, yo he desarrollado esa librería que es equivalente a la de Android y ¿qué nos permitiría, qué casos de uso nos permitiría solventar? Pues realizar trámites online, de hecho fue el comienzo de lo que tengo hecho, tengo una aplicación que se llama Tramite que nos permite hacer trámites desde el dispositivo móvil con el DNI electrónico. En Android para Google, que estamos aquí, nos están grabando, pues también dejarlo aquí registrado, y en Apple para iPhone. Nos permite firmar documentos, obviamente estas dos son las típicas que tenemos claras, pero con esto nos permitiría llevar una identidad digital en el móvil y acreditarla, o bien con la firma, o bien con biometría con nuestra cara. Nos permitiría facilitar mucho el registro de viajeros, que ahora nos piden un montón de datos cuando vamos a cualquier lado para hacer un check-in. Podríamos hacer el check-in desde una billetera que tuviéramos en nuestro móvil con los DNIs que tengamos en casa, ¿no? El tuyo, el de tus hijos, te piden un check-in y le pasas los datos y se los mandas al hotel sin tener que picarlo. No sé si habéis hecho algún check-in online hace poco. Es un coñazo el tener que meter todos los datos. Aparte no los puedes recuperar de ningún lado. Los tienes que ir picando. Pues bueno, podría ser, estamos en el 2025, podría ser interesante automatizarlo y facilitárselo a la gente. Y algo que también está muy de moda y en lo que hemos trabajado con la Agencia Española de Protección de Datos es en el tema de la acreditación de edad. Se puede hacer, de hecho, la tenemos hecha como demostrador, una aplicación que
acredite la edad que tienes ante cualquier página web o servicio de compra online o aplicaciones que tengas en el dispositivo móvil. Y a nivel de operaciones, igual que antes, ¿qué permitimos? Lectura, permitimos leer todos los datos, los data groups del DNI electrónico. Bueno, estoy hablando de DNI electrónico, pero realmente la librería permite lectura de DNI electrónico y pasaportes y los nuevos NIEs que también tienen la misma tecnología, que se llaman todos pasaportes biométricos. Nos permitiría utilizar la identificación para realizar trámites online o acreditarnos y la firma electrónica de documentos con validez de una firma manuscrita. Como permite realizar firmas cualificadas, pues es equivalente a la firma manuscrita. La arquitectura es muy parecida, de hecho este gráfico tampoco me lo he inventado yo, lo tenían así en la documentación del DNI del 2016, y tampoco me equivoco en el año, del 2016, y estaba en gris porque como no lo sabían implementar, no lo tenían implementado. Lo podéis contrastar en la documentación, ¿eh? La arquitectura es la misma, ¿no? Las conexiones, las instrucciones, perdón, ABDU, entrarían desde la aplicación, nos conectaríamos con la capa de NFC Core de iOS y llegarían a la tarjeta. En este caso es un desarrollo propio, está basado en OpenSSL, también podéis descargaros OpenSSL y jugar con ella si queréis hacer algo así. Y está disponible en iOS utilizando Swift Package Manager o Cocoa, y también me he llevado el curro de integrar la de iOS y la de Android también. Los desarrolladores de Android en Google también lo pueden utilizar con Capacitor y con Flutter. Y después de hablar de todo esto y deciros que se ha conseguido, a lo mejor alguien puede pensar, bueno, pues esto puede ser fruto de una idea muy bonita de una noche o de un día súper inspirado, pero nada de eso. O sea, cualquier cosa que queráis hacer, cualquier aplicación, cualquier iniciativa emprendedora o tal, no os va a llevar 2 días, ¿vale? No os quiero desanimar, ni muchísimo menos, pero requiere un esfuerzo por detrás. Entonces, también quiero mostrar, para terminar, los obstáculos que me he encontrado, pero dejaros la nota positiva también de que se resuelven, ¿vale? No voy a decir que no es nada imposible, porque sí que hay cosas imposibles, pero bueno, con esfuerzo normalmente las cosas se suelen sacar. El primer obstáculo, nunca había desarrollado un componente. Realmente, si me voy un paso atrás, hasta que empecé con estas aplicaciones, nunca había desarrollado una aplicación móvil. Llevaba 20 años trabajando en el mundo del desarrollo de software, pero nunca había tocado una aplicación móvil. Había hecho aplicaciones de escritorio, webs, integraciones, pero nunca una aplicación móvil. Entonces, primero tuve que formarme ahí. El amigo Bryce Moure me ayudó mucho, aunque él no lo sabe, pero sí, hay cosas de las aplicaciones que están hechas gracias a sus tutoriales. No conocía, cuando ya empecé a coger un poco de soltura con el desarrollo en Android, con Android puro, no conocía Swift para desarrollar en iOS y tuve que hacer el cambio, el esfuerzo de aprender, y luego al llevar el componente a Flutter o Capacitor tampoco había trabajado con ellos, entonces hay que formarse y lleva su tiempo. Y después, un problema que ya era intrínseco es que hasta iOS 13 no se podía utilizar el NFC de los iPhone más que por Apple Pay, la aplicación que tenían ellos para pagar, no era posible. Entonces, por eso a veces también hay que disculpar al ministerio, ¿no? La FNMT, cuando en 2016 saca el documento en el que tiene en gris la parte de iPhone, es porque no podían utilizarla, ¿vale? En ese momento no se puede utilizar. Y por último, no sé si habéis trabajado alguna vez con Apple, tiene muchas limitaciones, todo lo limitan. Por ejemplo, en Android, lo que os comentaba antes de los canales seguros, tú los puedes abrir y los puedes tener abiertos todo el tiempo que quieras, como si quieres 3 días, no pasa nada. En Apple te limitan a 1 minuto. Entonces,
tienes que hacer las conexiones en un orden, cerrarlas y volver a abrirlas si lo necesitas. Hay que cambiar el enfoque, ¿no? No podemos dejarlo abierto y tirar para adelante. Entonces hay que cambiar el enfoque. Y por otro lado, si quieres utilizar el DNI para firmar o para comunicarte con una administración pública, para utilizar el DNI tienes que utilizar el NFC. Y para firmar elementos con una aplicación, en iPhone está muy encapsulado en otra zona de la aplicación y no se comunican. No puedes levantar el NFC desde esta zona que firmas. Entonces, bueno, hubo que echarle imaginación y solucionarlo de forma creativa. Vale, entonces, siempre hay este tipo de problemas, pero que mirando, hablando con compañeros, comentando, pues se pueden solucionar. Y estos son mis datos de contacto, por si necesitáis cualquier cosa, queréis indagar en algo, podéis buscar por ahí. Y nada, ahora os toca a vosotros. Sí que me gustaría que me hicierais preguntas y aclararos todo lo que necesitéis. Si no lo he dejado claro, pregunta. Hay muchas trabas a la hora de programar esto a nivel de seguridad. ¿Tienes como muchas limitaciones a nivel de seguridad o no? ¿Con el DNI electrónico? Sí. Claro, la parte de comunicación tienes que seguir, os va a dar la risa, pero es cierto lo que os digo, tienes que seguir un manual con una serie de instrucciones y ese manual está mal. O sea, hay instrucciones que están mal. Entonces es un poco complicado, pero sí que tiene mucha seguridad en el sentido de que yo necesité que la FNMT me pasara partes públicas de certificados que sin esas partes públicas que no están en la documentación no puede establecer la conexión porque la tarjeta tiene, bueno, cuando hablo de la tarjeta hablo del DNI, ¿no? El DNI tiene sus elementos de seguridad, solo puedes pasar esta instrucción si le has pasado antes la parte pública del certificado correspondiente. Por eso, como os decía antes, la huella está en el DNI. Tú si vas a la comisaría y te olvidas la contraseña del DNI, vas a la máquina y pones la huella y te permite desbloquearlo. Pero un desarrollador no. ¿Por qué? Porque la máquina tiene un certificado que a ti no te dan. ¿Vale? Entonces, sí que tiene esos mecanismos de seguridad, pero siguiendo la documentación y haciendo lo que te dicen, los pasos que te dicen que hagas, si das con las instrucciones correctas, pues puedes utilizarla. Y es segura esa comunicación porque en los protocolos que han hecho se encargan de que todo sea seguro. Y al final todo por debajo está utilizando certificados. Por eso era el principio de la charla, que supierais cómo funcionaban. ¿Sí? La librería que he desarrollado yo, no. La parte de iOS en Capacitor o en Flutter, la parte de Android la podéis utilizar gratis porque al final ¿cómo se llama? Es DNI Droid, ¿vale? Esa parte es gratis. No voy a cobrar por algo que ha hecho el ministerio, no me parece ético, aunque me he llevado el curro de meterlo en Flutter o Capacitor. Pero la parte de Apple la distribuyo bajo licencia. Como desarrollador al final lo intenté enfocar como tú llamas a un método, quiero firmar un documento, vale, pues obviamente no me vas a pasar un documento a una librería, pero o me pasas el hash del documento, que es bueno, hablo por ponernos todos en contexto, ¿vale? Cuando queremos firmar un documento, no firmamos las 50.000 páginas que puede tener un documento. Hacemos un hash, que es un resumen único de ese documento y eso es lo que firmamos, ¿vale? Pues me puedes pasar el hash, me puedes pasar un texto, cuando te quieres identificar me puedes decir con qué certificado te quieres identificar. En la página web, si tienes curiosidad, tengo colgado un documento en la parte de la librería en el que detallo las APIs que hay y cómo te puedes conectar con ella. Sí, lo que intenté enfocar al final es como una librería, que tienes una serie de métodos que puedes utilizar, lo más usables posible y lo más configurable. Tiene un montón de parámetros, claro, para poder configurar. Quiero firmar con el certificado de autenticación, no, con el de firma. Quiero, no sé, utilizar el tipo de empaquetado
tal, pues es un poco como lo enfoqué para que fuera lo más flexible. Y con el uso en algunos clientes, bueno, pues te van dando ideas. Oye, necesito... ¿qué fue lo que me pasó con algún cliente? Necesito saber la fecha de expiración de la librería. Bueno, pues le pones un método que te dice cuándo expira para que lo puedas tener de forma rápida, tipo de cosas. Cuantos más lo usen, más feedback vas a tener y más lo vas a poder evolucionar. Sí. Es casi imposible hablar con la gente que ha escrito el manual. O sea, tú puedes escribirles, les he escrito, ¿vale? Pero te hacen caso entre 0 y nada. Hace unos años, cuando empecé con la parte de Android, ¿vale? Tenían a un chico en la FNMT, conseguí su contacto por una presentación que ponía un correo y escribí y me contestaron. Bueno, pues mientras ese chico estuvo en la FNMT, había comunicación fluida, te contaba cosas, le decías, oye, tienes un fallo aquí, lo solucionaban. Ese chico se fue de la FNMT, no conseguía hablar con nadie más. Es así de triste. Al final, el problema de la tecnología, lo dije antes y lo repito, no es la tecnología, son las personas. Los problemas en la tecnología suelen ser las personas. Entonces, es muy complicado intentar ayudar, intentar aportar, cuando del otro lado no te escucha nadie. Y todo esto nace de intentar aportar, de intentar que la gente, porque hace unos años el tema del que surgió todo esto es que te das cuenta, o sea, ponte en 2016, ¿vale? Te das cuenta de que todo el mundo empieza a utilizar el móvil. Yo ya tengo unos hijos que tienen 18 y 14 años y ya ves por dónde van. Ya dices, estos no van a utilizar un ordenador portátil, van a utilizar móvil, tablet o otra cosa que salga, pero el ordenador no lo van a utilizar. Entonces, ayudemos a la gente a que pueda hacer sus cosas, firmar documentos, hacer trámites online desde el dispositivo móvil. Pues eso es un poco lo que intenté hacer desde 2018 y te topas con muchas barreras con la administración porque son inmóviles. Cosas que la tecnología te deja hacer, no podemos avanzar. ¿Cómo consigues luchar con la competencia de la firma del FNMT? Todos los trámites, para los trámites con los que se consigue con el FNMT. Yo no lucho con ellos. Quiero decir, me explico. Yo no lucho con ellos. Ellos hay tantas cosas que no ofrecen que no hay competencia. Pero con el FNMT puedes hacer todos los trámites de la Junta que comentabas. Con el certificado. Vale, pero partimos de la base, creo que llegasteis un poco, no llegasteis al principio de todo, ¿no? Vale, al principio comentaba los tipos de firmas. Con el certificado de la FNMT no tienes una firma cualificada, ¿vale? El DNI electrónico te ofrece más seguridad. Entonces, ahí está el punto. No es lo mismo la seguridad que te ofrece el DNI que la seguridad que te ofrece un certificado. ¿Por qué? Tú un certificado, también comentaba antes, un certificado te lo descargas, el de la FNMT. En el momento que te lo descargas, te lo pueden robar, se lo puedes dejar a tu primo, cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Entonces, alguien puede hacerse pasar por ti. Con el DNI electrónico tienen que tener el DNI físico y tienen que saberse tu PIN. Y si te lo roban un momento, no vale, porque, a ver, si te lo roban un momento y en 5 minutos acceden con él, sí, pero si te lo roban un momento y te lo devuelven, después no lo pueden utilizar, porque no tienen el DNI físico. Entonces, esa es la medida mayor de seguridad que te ofrece. Y el certificado de la FNMT ahora lo puedes cargar de forma muy sencilla. Antes de 2023 no, era un infierno. Vale, entonces, tú tienes en tu bolsillo desde los 14 años un par de certificados, los puedes utilizar y tienes que irte a la oficina de Cuspedriños de Arriba porque vives en un pueblo a sacarte el certificado de la FNMT cuando lo tienes en tu bolsillo el del DNI electrónico. Entonces, son conceptos distintos. Obviamente, desde un móvil, a día de hoy te compro que es más cómodo utilizar el certificado de la FNMT, pero no tienes la misma seguridad. Sí.
Pero bueno, quien quiera más seguridad o, por ejemplo, hay datos que no tienes. Lo que comentaba ahora de la acreditación de edad, de la identidad digital en el móvil, no lo puedes hacer con un certificado. Con un certificado no tienes datos biométricos. No puedes saber quién eres, no puedes saber dónde vives, no puedes saber dónde naciste. Entonces, falta cierta información. No tienes fecha de nacimiento. Con un certificado electrónico no puedes solucionar el problema de la verificación de edad que quería solucionar la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, hay más casuísticas que se te abren con el DNI electrónico. Por eso te digo que no es mi guerra, no es competencia el hacer con la FNMT. Y repito, no quiero hacer competencia, quiero aportar soluciones para que se puedan utilizar por todos los ciudadanos. No, a ver, aquí en algún momento lo he dicho un poco de chascarrillo y de cachondeo, pero no es una guerra contra el FNMT, pero sí que intentas darle un poquito, un punto para que despierten y consigas que lleguen a más cosas. De hecho, casualmente, desde que saqué yo las aplicaciones y empecé a hacer cosas con DNI electrónico y tal, la FNMT cambió servicios, me hizo rehacer cosas y sacó aplicaciones que permiten utilizar el DNI electrónico. Yo no digo que sea todo porque se fijen en mí, ni muchísimo menos, pero al ver a alguien que te está pinchando, que está demostrando que lo puedes hacer, bueno, pues también lo haces tú. Entonces, bueno, si solo vale para conseguir que se muevan un poquito las administraciones y que nos lo faciliten un poco todos, pues bienvenido sea. ¿Más? Sí, por seguridad. De hecho, con los nuevos ordenadores cuánticos van a cambiar toda la forma de utilizar los certificados porque los romperían en horas. De hecho, la FNMT ya anunció que los certificados que van a sacar a partir del 2000, no sé si es 26 o 27, ahora me pilláis porque lo leí de pasada, ya no van a ser los RSA, sino que van a ser los de curva elíptica, para precisamente luchar contra los ordenadores cuánticos. Pero el tema de los certificados del DNI es por eso, es por seguridad. O sea que no es malo también que haya que renovarlos. Pero bueno, de todas formas renovarlos, o si te olvidas la contraseña, desbloquear el DNI, es súper fácil, porque puedes ir a cualquier comisaría, pero puedes ir a la oficina de denuncias, no tienes que tener una cita como para renovar el DNI, que hay mucha gente que piensa que tiene que sacar una cita para renovar los certificados, no. Y la oficina de denuncia está abierta 24/7. Puedes ir un sábado a la noche de paso que sales. Sí, porque igual son del 2007, ¿no? Sí, por lo que sea. El ratón de trackball que tiene, eso es infernal. Los nativos digitales no lo saben usar. Sí. Y no, le pulsas allí a la letra y no funciona. Sé de lo que me hablas, ¿Más cosas? La máquina. No sé, pero yo, si la máquina está en la comisaría, no me atrevería mucho a intentar robarla, por lo que sea. Aparte la tiene normalmente junto al calabozo. No me atrevería mucho, no vaya a ser que se confundan de puerta y tal. Dime. Es que el tema, como comentaba antes, los comandos estaban mal. Cuando empecé con esto, el DNI, el 3.0 no estaba tan extendido. Que no salga de aquí, ahora que me están grabando. Yo le pedí el DNI a mi madre para poder hacer pruebas, porque ni siquiera tenía yo un DNI 3.0. Vale, entonces, no es tanto, no puedo medir el tiempo porque hubo momentos de bloqueo en los que no llegas y dices, paso, y te pasas 6 meses sin hacerlo. Pero una vez que tenía la de Android, yo creo que el primer intento en iOS fue en 2020-21 y lo terminé en 2023. Claro, con parones, ¿vale? No fue todo seguido. Pero no era tanto el tiempo de que el desarrollo fuera muy, muy grande, sino el que te encontrabas un pequeño bloqueo y como decía antes que comentaba, no podías llamar al de la FNMT y decir, oye, tengo esa instrucción, no me funciona, ¿por qué? Y te dice, es que está mal, en vez de ser un 23 aquí es un 26.
¿vale? Porque como son hexadecimales, tú tienes que pasar numeritos, ahí no hay texto ni leches en vinagre. Entonces, el mayor problema fue ese, el no tener a nadie una documentación técnica buena. Ahora que utilizamos mucho Scrum, quedaros con esto. La documentación es buena, no tiene que ser exhaustiva, no tenemos que perder más tiempo en documentación que en desarrollo, estoy de acuerdo, pero un mínimo de documentación y que esté bien escrita, por favor, hacerlo por vuestros padres, tiene que estar. Más cosas que os veo animados. Dime. Cuando acabas de decir que hicieron algún breaking change en la familia si te lo vuelvo a hacer ahora, ¿cómo sería tu solución para desarrollar una nueva versión rápida? A ver, no rompían tanto el DNI electrónico, porque el DNI, como ya está desplegado, no lo pueden romper, ¿no? Sino con trámites. Pues es que hace mucha gracia, porque tú tienes un trámite, yo para hacer trámites con la aplicación, lo que hago scrapping en la web, para simular lo que hace el usuario, ¿no? Hay un botón que dice entrar, pues yo busco ese botón entrar y le das. Pues la FNMT, por ejemplo, cada X tiempo le cambia el nombre a la capa que tienes que darle. Entonces dices tú, a ver, no se están metiendo conmigo, pero casi sí. Entonces lo que tienes es que ir probando, no te queda otra. Y como lo tienes que hacer desde un móvil, no hay muchas pruebas automatizadas que hacer. Te veo con ganas de preguntar. Sí. Hablé alguna vez con él, pero bueno, poco contacto. Me gustaría haber contactado más con él, porque me parece un crack. Lo sé. Yo he descubierto que la llamada que haces a los datos de tu vehículo, de la DGT, puedes pasar cualquier matrícula y te da la ficha técnica del vehículo. No me atreví a reportárselo a la DGT porque a lo mejor me daban a mí ¿qué haces tú mirando esto? Pero como lo del Rey cuando fue el COVID con las vacunas, que ponías un DNI y te descargaba el certificado COVID, pues lo mismo con las matrículas. Te obtienes la ficha técnica de cualquier vehículo. O obtenías. No sé si lo cambiaron. Pero sí, a Obregón me gustaría conocerlo más, pero no he tenido la oportunidad. Sí, sé que hace cosas muy chulas. Pues bueno, es un scrapping ético, ¿eh? No estamos aquí haciendo nada raro. Y simplemente por facilitar, hay algunos trámites en los que el scrapping es imposible y lo que hago es, vale, yo te dejo que estés autenticado, que tengas una sesión en la sede y luego tú navegas y haces lo que quieras. Pero hay otros trámites como el de la vida laboral que le das y descargas el documento, que es lo más cómodo para el usuario. Y eso pensando en gente que no le gusta ni quiere dedicar tiempo a hacer trámites con la administración. ¿Vale? Que seremos la mayoría, pero bueno, hay gente que tiene más paciencia y hay gente que tenemos menos. Sí. A ver, al final, por ejemplo, cuando utilizas clave PIN, que ahora ya no existe, ahora es clave móvil, si pasabas de más de X peticiones en un día, te bloqueaban. La DGT, si hacías más de X peticiones, pues al final, como sabemos en informática, si lo haces bien a la primera está mal, ¿vale? Pues te equivocas y haces varias peticiones. Si hacías varias peticiones a un informe de vehículo, también te bloqueaban. Pero bueno, como al final la aplicación lo que hace es que dejas al usuario que sea él el que diga qué trámite hacer, ¿vale? Y cada usuario, imagínate, no es el caso, pero la aplicación tiene 100 millones de usuarios. Aunque los 100 millones de usuarios hicieran el mismo trámite, como cada uno lo hace con su certificado, no estás intentando... No, sí, a la hora de hacer las pruebas, en algún caso me he encontrado he tenido que esperar a las pruebas al día siguiente para poder continuar, porque sí, pues clave PIN te bloqueaba, si hacías más de, no sé cuántos intentos, 20, 30, en un día te bloqueaban o el servicio que recuerde, solo esos. Pero es que hasta ni ahí estamos tan protegidos seguramente. A nivel de seguridad, las administraciones
pues hacen muchas veces lo que pueden con los recursos que tienen y no bloquean tampoco muchas peticiones. Así a veces está caída la página de la DGT. La de Hacienda no. No sé por qué será, pero la del SEPE, que son los que pagan a la gente que está sin empleo, sí que se cae mucho. Bueno, este tipo de cosas. Yo creo que ahí sí que podrían intentar mejorar un poco a nivel de seguridad y de infraestructuras. ¿Más dudas? Dime. Durante el desarrollo del DNI electrónico, ¿había algún riesgo de que se filtrase código o el proyecto no fuese filtrado a alguna parte? A ver, yo todo el desarrollo lo hice en local. No, y lo hice yo. No teníamos un equipo de desarrollo que a lo mejor sí que tienes más posibilidades y tal. Entonces, yo todo el código lo hice en mi equipo y como buen desarrollador lo tengo en GitHub colgado, en privado. Sí que hay riesgo de que alguien te hackee la cuenta y pueda entrar a él. Ese riesgo siempre existe, ¿vale? Como cualquiera, pero si no, no haces nada en tu vida, no desarrollas nada. Las empresas no desarrollarían, no subirían a Git si eso no fuera seguro. Claro, ahí lo minimizo mucho porque soy yo el único que desarrolla, no tienes un equipo que te puedan filtrar. Que no me hayan entrado, lo hayan hackeado, no lo sé. No tengo constancia de ello. Dime. Es un infierno. Y eso que ahora está ChatGPT, que aún le puedes preguntar. Pero yo cuando empecé esto en 2018, buscabas en foros, de aquellas Stack Overflow era lo que teníamos para consultar y es lo que tenías. Después también, cuando vas haciendo cosillas y van saliendo, sí que tienes algún contacto y a veces con algún otro desarrollador puedes intercambiar, aunque no le des todo el código, puedes intercambiar ideas de, oye, ¿esto por dónde lo enfocarías? Al final somos una comunidad, ¿no? Y aunque esto lo haya hecho solo, yo también trabajo en una empresa y tienes gente que sabe de diferentes ámbitos. Pero es un infierno trabajar solo. Pero como todo en la vida, ¿eh? Aunque somos informáticos y tengamos ese estigma de frikis y de tíos solitarios que estamos en un sótano, el tema del contacto social y lo que nos aporta el trabajar en equipo es impresionante. Eso no... Yo no digo que sea la mejor forma de hacerlo, ¿eh? Yo es la que he hecho porque he sabido, he podido, he querido, pero seguro que no es la mejor. Creo que no vi así ninguno más raro, pero ese me llamó mucho la atención. Y fue por un error, ¿eh? Fue porque me equivoqué de matrícula, no penséis. Y vi otro coche que no era mío y dije, ¿esto qué es? No recuerdo, no tengo recuerdo de ninguno que me llamara la atención. ¿Más dudas? Pues mira, la aplicación, o sea, la librería como tal, ¿vale? La tengo en un par de clientes, uno público y uno privado, que la usan, ¿vale? Y después las aplicaciones, sí que tengo, en ellos es más difícil controlar el número. En Android tengo, en la aplicación de trámite, tengo 50.000 usuarios. No sé cuántos están activos ahora mismo, tal, porque sí que la gente pues la usa mucho en la declaración de la renta, luego durante el resto del año la usa menos, ¿vale? Y lo que sí que me está funcionando muy bien es la aplicación de firma en iOS, para firmar documentos desde el dispositivo móvil con DNI electrónico o con certificado. Lo utilizan mucho, al parecer, abogados, con el certificado digital, para firmar los documentos y presentar. Como los abogados son mucho de utilizar iPhone, y en iPhone, si buscáis, no hay muchas aplicaciones que permitan, a un coste asequible, que permitan firmar documentos, pues parece que se han ido por ahí. Estás haciendo ahí un poquillo de nicho. Y bueno, todo lo que pueda ayudar a la gente y a mí me retorna un poquito, pues mira, bienvenido sea. Porque al final todos trabajamos por pasta, ¿eh? No nos vayamos a engañar.
No estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, ahí también esos son más cerrados que los informáticos, ¿eh? Ahí el entrar en el coto de los abogados es muy complicado. Pero bueno. Más. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Si quieren. Dime. Pues como casi todo lo que pasa con la administración, hay muchas promesas, pero después se cumple lo que se cumple. Cuando llegamos a ciertas esferas políticas, estoy hablando, no estamos hablando de informáticos de una administración. Mi opinión, bueno, como os comentaba antes, tenemos hecha desde el Consejo de Informáticos una aplicación de verificación de edad que funciona, es segura, no almacena datos de personas, no identifica a las personas, no permite que perfilen las aplicaciones a los menores y que la FNMT no te deje hablar con ellos para ayudarles al desarrollo que le han encargado, pues es un poco frustrante. Pero si no llegan entre administraciones a hablar, es muy complicado. Nosotros aportamos toda la parte técnica, pero repito, el problema no es la tecnología en este caso. ¿Más? No os cortéis, no os quedéis con dudas, pero yo aquí... Si no, creo que nos podíamos ir a tomar ahí algo arriba, ¿no? Si no tenéis más dudas, yo no tengo más que contaros. Muchas gracias.